Bueno, pues muy buenos días. Estamos pues continuando con este ciclo de seminarios de las jornadas de inteligencia artificial por parte de nuestro grupo de inteligencia artificial del comité ANUY STIC. Agradecemos mucho el que tengamos a ponentes muy interesantes con expertise muy diversos y que todos enfocados precisamente a promover el tema de conocimiento. En este caso, hablando específicamente del tema de cambio climático, ¿no? Y los riesgos en este sentido, y sobre todo cómo generar esa adaptación sostenible en nuestro ámbito. El tema de inteligencia artificial creo que nos deja muchas aristas por tocar y qué bueno que a través del grupo de inteligencia artificial de Anoy STIC podamos empezar a abordar estos temas muy específicos. Y bueno, les brindo un caluroso abrazo a nuestros ponentes que vienen de distintas organizaciones, de universidades como Valle de México, de la Universidad Autónoma de Yucatán, de Human Tech, de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Creo que tenemos aquí un panel muy, muy interesante. Pero para dar la presentación de manera oficial y bueno, dar unas palabras como parte de nuestra coordinación del grupo de inteligencia artificial, me gustaría cederle la palabra a la doctora Carmen Díaz, quien nos acompaña por aquí. Por favor, Carmen. Muchísimas gracias, maestro Froilán. Pues nuevamente les agradecemos de verdad su asistencia a esta última jornada de este año. Iniciamos en febrero y el día de hoy estamos cerrando. En diciembre vamos a tener un evento, pues digamos especial. Ya no va a ser un panel ni una jornada, sino va a ser algo a lo mejor como más de toda la comunidad que nos ha estado acompañando a lo largo de todo el año. Y a mí me gusta siempre pues recordar pues cómo son estas jornadas, cómo surgen y para qué también son. Y estas jornadas, pues definitivamente que con todo ese apoyo, respaldo de la NUYES y de otras asociaciones e instituciones que se han sumado, como Canieti, como CIAPEM, como en este caso la CECITI Yucatán, pues han ido enriqueciendo con una diversidad de expertos que en cada una de ellas nos acompañan. Y en especial, bueno, pues este grupo de inteligencia artificial del comité Anoyestic, pues hemos trabajado mucho para que este sea un espacio plural y multidisciplinario, dedicado a analizar, debatir y proponer soluciones innovadoras ante los desafíos y oportunidades que nos plantea la inteligencia artificial en la sociedad. Y recordarles que este propósito de estas jornadas es fomentar ese uso ético, responsable e inclusivo de esta tecnología alineado a los objetivos de desarrollo sostenible para construir un futuro más equitativo, sostenible y centrado en el bienestar humano. Y a lo largo del año hemos discutido temas como ciudadanía digital, salud mental, cultura de paz, centrado mucho en temas de educación superior, cómo esta tecnología nos apoya a nuestras instituciones de educación superior. Y en esta ocasión nos toca hablar pues de la sostenibilidad ambiental. Ya nos lo decía el maestro Froilán. Y cómo una pregunta que venía pues en lo que nosotros fuimos difundiendo para invitarles, ¿no? ¿Puede la inteligencia artificial apoyarnos en esto? Y este va a ser parte de esa reflexión, cómo combatimos ese cambio climático, cómo optimizamos recursos en nuestras instituciones. Aquí tenemos expertos y expertas en temas, tanto pues en este caso de fenómenos meteorológicos, que vamos a escuchar qué interesante es el uso, como también temas de vivienda, temas de educación. Entonces, ¿cómo vamos integrando todo ese conocimiento? Sobre todo, como hemos comentado, para que cada uno de nosotros, desde lo que nos toca hacer, tome acciones. Y el día de hoy también, bueno, pues se suma a a todas estas iniciativas y trabajos, compañeras de Voces Estratégicas por el Planeta, que son la maestra Andrea y la maestra Evelyn. Entonces, bueno, pues la verdad yo me siento muy contenta, muy emocionada y no le quito más tiempo a nuestro moderador, al maestro Adrián Lira, que además es un gran miembro de nuestro grupo de inteligencia artificial. Así que adelante, maestro Adrián. Pues Muchas el maestro gracias. Perdón. Adrián, como ustedes pueden ver, él es
economista y doctorante de tecnologías de información con investigación en agentes de inteligencia artificial para la inserción laboral, miembro del Grupo de Inteligencia Artificial y del Grupo Académico de la MIAC, analista de datos, certificado por Google Skills Boss, diplomados y especialidades en los campos de la economía, innovación, liderazgo, políticas públicas, cambio tecnológico. Hizo una estancia en CEPAL, Santiago de Chile, y especialidades en United Nations Public Administration Network, director empresarial, servidor público, docente investigador y bueno, consultor líder de proyectos para industrias, gobiernos, empresas, universidades y asociaciones sin fines de lucro. Y recientemente acaba de cofundar su cuarta startup, esto Analytics, empresa de consultoría especializada en la transformación digital de empresas y gobiernos desde la fortaleza de la gestión de proyectos y el valor de los datos. Y bueno, Adrián ha desarrollado múltiples proyectos con el grupo. Muchísimas gracias, Adrián, por aceptar moderar este panel. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Bienvenidos a todos los asistentes. Para mí es un agrado y es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Pues bueno, como ya se había mencionado, el objetivo de nuestro panel, que es muy interesante, es explorar los avances, oportunidades y desafíos que nos ofrece la inteligencia artificial para abordar el cambio climático, mejorar la gestión ambiental y apoyar la transición energética. Y como con base en este tema que es de suma importancia, no solo aquí en México, sino en el resto del planeta, hoy se logra integrar un panel de altísimo nivel, un panel internacional, con 4 personalidades que destacan no solo en lo académico, sino también en el tema de iniciativas internacionales. Y me permito presentar inicialmente a la maestra Andrea Fuchs, que es arquitecta argentina con sólida trayectoria de 18 años en la divulgación e implementación de metodologías BIM, GIS, GovTech y Smart Cities. Es reconocida speaker international, combina su actividad profesional con un fuerte liderazgo académico y social. Actualmente dirige Human Tech y la iniciativa Voces Estratégicas por el Planeta. En el ámbito educativo es directora de la maestría BIM Management de la Universidad USFX y del posgrado en procesos BIM en la Universidad de León en España. Su impacto en el sector ha sido ampliamente galardonado. Es reciente ganadora del BIM Women Awards 2024 por su aporte a la comunidad y fue finalista del premio Mujeres que Inspiran la Construcción 2024 por Fundación Holmic. Bienvenida, maestra Andrea, como parte de nuestro panel. A continuación, presento a la maestra Evelyn Jiménez. Ella es ingeniera civil con maestría en ingeniería civil y estructura. Tiene una sólida trayectoria como docente investigadora en educación superior. Su perfil se distingue por un enfoque transdisciplinario que articula la ingeniería estructural, urbanismo, ética de la inteligencia artificial y estudios de género, orientados a la construcción de entornos más resilientes, justos e inclusivos. Su trabajo también se ha centrado en la aplicación de inteligencia artificial con enfoque de derechos humanos para favorecer la resiliencia comunitaria, gestión de riesgos y seguridad. Particularmente en contextos de crisis climática y violencia estructural, ha desarrollado propuestas de agentes de inteligencia artificial con perspectiva ética, entre las que destacan autodefensa digital y mentoría IA. Además, investiga el papel de la inteligencia artificial generativa en los procesos de adaptación humana, catarsis y resiliencia psicosocial. Y desde la ingeniería civil trabaja en propuestas de movilidad peatonal inclusiva, infraestructura resiliente y simulación estructural, integrando la dimensión social, ambiental e tecnológica de la acción climática en entornos urbanos. Actualmente también es miembro activo de la Red de Mujeres de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Comité ANUY-STIC, donde impulsa una visión ética, crítica y transformadora de la inteligencia artificial en la educación superior. Bienvenida, maestra Evelyn Jiménez. A continuación, tenemos también uno de nuestros panelistas, el maestro Jorge Ernesto Vázquez Montalvo, Actualmente es meteorólogo y vocero del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Externos de la Universidad Autónoma de Yucatán, que es un referente local, nacional e internacional en el tema de la meteorología. En su vida activa académica impartió materia de climatología aplicada a la ingeniería en las carreras de ingeniería civil, ingeniería física, ingeniería en energías renovables y mecatrónica y cursos de calentamiento global y cambio climático en la maestría en ingeniería ambiental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán.
Ha dirigido tesis, cursos, pláticas institucionales y participado en seminarios internacionales e internacionales sobre temas de meteorología, hidráulica e hidrología. Trabajó 9 años como asistente en la coordinación de hidrología. Actualmente también es maestro del cuerpo académico de hidráulica e hidrología y jefe del laboratorio de hidráulica e hidrología por 25 años. Ha sido pionero o es pionero de la meteorología a nivel institucional en la península de Yucatán. Está jubilado por la Universidad de Yucatán y es director operativo de la consultoría Hidrometeorología de Yucatán. Bienvenido, maestro Juan Ernesto. Y finalmente, Mucho gusto. nuestra cuarta panelista, la licenciada Silvia, Ana Vitarte. Su área de trabajo es la transformación e implementación de metodologías activas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, actualmente en la incorporación de inteligencia artificial en estos procesos y en la gestión educativa. Apoyo a la analítica del aprendizaje y evaluación principalmente. Coordina el área de educación de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial y el Centro de Educación No Formal Virtual en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, licenciada Silvia, a nuestro panel. Y pues bueno, una vez ya presentados a nuestros panelistas, que como pueden ver, el panel es de corte internacional, pues si gustan vamos a tener el desarrollo de este evento, en el cual lo vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa es una pregunta inicial que nos dé apertura al tema, en el cual cada uno de nuestros panelistas tendrá 10 minutos para responder cada una de las preguntas que les estaré mencionando. Posteriormente, una segunda ronda de preguntas, ya más específicas en sus ámbitos y expertise de competencia, donde cada panelista tendrá 5 minutos de respuesta. 8 minutos de respuesta, y finalmente cerraremos la participación de los panelistas con una última ronda donde se vean específicamente pues cuáles son las aportaciones principales. Y abriremos al final el micrófono para nuestra audiencia para poder tener 2 o 3 preguntas que puedan ser respondidas por nuestros panelistas. Y pues sin más, pues me gustaría, si les parece bien, iniciar con el desarrollo de este evento. Y al respecto me gustaría iniciar con el maestro Juan Ernesto. Maestro Juan Ernesto, quisiera preguntar como apertura de este panel, ¿cuál es la importancia de la inteligencia artificial al abordar el cambio climático, la gestión ambiental y apoyar la transición energética? Le cedo la palabra. Muchas gracias, maestro. Tiene 10 minutos. Muy bien. Pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación que me hicieron para participar en este panel tan importante, en donde necesitamos de la tecnología más avanzada en este momento, que es la inteligencia artificial, que es lo que se está manejando últimamente para resolver todo tipo de problemas que se van presentando en este mundo tan acelerado, en donde ya somos prácticamente 9.000 billones de habitantes, y eso nos pone en una encrucijada que nos queda ya un espacio muy pequeño para llenar este mundo. Yo les voy a hablar de lo que tenemos, lo último que se tiene con la inteligencia artificial aplicada a la meteorología. Si la maestra me va ayudando con el paso rápidamente. Entonces, la primera pregunta que nos mandaron, de su perspectiva, ¿qué tipo de proyectos o líneas de investigación en inteligencia artificial y cambio climático están impulsando actualmente? Pues a nivel de meteorología tenemos ya modelos de inteligencia artificial que se están aplicando. Yo les voy a hablar de los que ya están funcionando y están dando resultados, porque tenemos una problemática que nos genera un problema que hemos generado nosotros mismos, según una buena parte de lo que piensan los científicos, y hay otros que piensan que ese problema es un ciclo dentro del proceso de evolución de la Tierra. Y hay una tercera parte que dice el presidente de Estados Unidos actual, que dice que es un invento de los chinos. Yo estoy por los primeros, en donde hay una combinación de un ciclo de la Tierra que hemos acelerado con la gran cantidad de personas que tenemos y por la quema de energías fósiles como es el carbono y el petróleo. Y esto ha dado un cambio climático en el mundo, en donde las condiciones atmosféricas y oceánicas son muy cambiantes en el espacio y el tiempo. Ya no son a largo plazo, sino son a muy corto plazo, por lo que para poder entender su dinámica de posible evolución necesitamos de una tecnología
mucho más avanzada de la que hemos estado manejando, y esa la estamos encontrando con éxito en los modelos de inteligencia artificial. Sí, 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 rápidamente, maestra, la que sigue. Esos modelos de inteligencia artificial, bueno, pues los modelos de inteligencia artificial estamos utilizando en ellos organismos, muchos organismos para poder automáticos, para poder analizar conjuntos masivos usando muchos datos históricos y en tiempo real para identificar los patrones y sus correlaciones que hayan venido con el espacio y el tiempo, que sería difícil de detectar a nivel humano, y tratar en una computadora muy sencilla, tratar de ubicar qué está pasando. Y para ello desarrollamos modelos que pueden generar pronósticos meteorológicos de alta resolución en minutos y ya no en días y en horas, que es lo que nos estaba fastidiando con lo que está pasando ahora, que eso nos causaba un gran problema para saber hacia dónde se van dirigiendo, sobre todo los grandes huracanes que nos afectan. La siguiente, maestra. En esta otra, pues ya tenemos los modelos de Google. Google ha desarrollado un modelo muy avanzado de inteligencia artificial llamado Guardian Next 2. Ese es un modelo de pronóstico del tiempo de Google, desarrollado por equipos DeepMind y Google Research. Estos 8 veces más rápidos y supera a los sistemas tradicionales basados en la física y en la precisión de casi todas las variables meteorológicas. Una más, maestra. Estos modelos, lógicamente, hay otro que se llama el Graphic Gas, que son de aprendizaje automático, y anteriormente han demostrado una alta eficacia, son capaces de generar pronósticos precisos hasta por 15 días, cuando los modelos tradicionales, como ustedes conocen, el americano, el europeo, el canadiense, en fin, tardan, solamente son básicos y son precisos por 5 a 7 días, y hasta por 15 días podemos conocer qué es lo que va a suceder, y eso nos pone en un escenario mucho más amable para el clima extremo que estamos viviendo, como el caso de ciclones tropicales, inundaciones, también sequías, inclusive eventos de windburst, que son pequeñas tormentas que se forman con las lluvias tradicionales. Estos modelos pues tradicionalmente eran los que se manejaban, el europeo y el americano, que son los más precisos, pero como les decía, solo pueden predecir a 7 días. Maestra, la siguiente. De estos modelos, hay otro que se está manejando mucho, el modelo Aurora, que es de la Microsoft, que genera modelos precisos en segundos, mientras que los modelos tradicionales, como les decía, el jefe es americano europeo, requieren superordenadores y equipos completos para su mantenimiento prácticamente. Y esto, pues lógicamente, pues fue realizado por investigadores de la Microsoft Research y de las universidades de Amsterdam y Cambridge, entre otros, y obtuvo mejores resultados que 7 centros de pronóstico de trayectorias ciclónicas a 5 días, con un 92% a 10 días, lo que considera muy, muy buenos resultados prácticamente. La siguiente, maestra. De esto que estamos hablando, pues lógicamente, pues ya con esa parte voy a concluir la primera parte. Esto va a ser para la segunda pregunta. De esto les quiero decir que se aplicó muy bien el modelo Google para el impacto de lo que fue el huracán Melissa, y también para el otro huracán que se formó, que siempre se manejó con iba a afectar a Nain y se fue hacia arriba, como lo fue el huracán Humberto en su momento, y eso ha ayudado mucho con la inteligencia artificial. Es lo que más ha funcionado el modelo de Google para la temporada ciclónica del Atlántico. Se aplicó por primera vez en 100%, y fue una gran herramienta de ayuda, porque, por ejemplo, con Melissa siempre se decía que iba a ir a Centroamérica, que iba a ir a la península de Yucatán, que se iba a ir al canal de Yucatán, y solamente el modelo de inteligencia artificial de Google marcaba que el punto final de impacto iba a ser Jamaica, hasta con 8 días de antelación, por lo que en Jamaica se tomó lo más posible que se pudo, lo que es las primeras preparaciones para este impacto que les iba a venir muy fuerte, lo que no se estaba tomando en cuenta que iba a alcanzar, y eso lo tiene que mejorar todavía el modelo de inteligencia artificial, la intensidad, que es donde todavía aún se está trabajando para ello. Esta es mi intervención. Muchas gracias, maestro. Maestro, entonces, en este sentido, y regresando un poquito a la pregunta sobre la importancia de la inteligencia artificial al abordar el cambio climático, en función de lo que nos acaba de mostrar, podemos entender que una de las contribuciones principales es esta capacidad que se tiene para poder analizar grandes volúmenes de datos en menor tiempo y con mayor precisión, y sobre todo poder hacer modelajes de cambio climático, modelajes sobre eventos meteorológicos con mayor exactitud para determinar el comportamiento de estos eventos. ¿Es correcto?
Es Ajá. correcto. Incluye También me entre llama ellos mucho. fríos, sequías, Ujú. lluvias y lo más importante, pero huracanes, lógicamente. Es correcto lo que usted dice. Perfecto, y me llama mucho la atención, maestro, esta colaboración también que se tiene con, con empresas o con grandes empresas multinacionales como es Google y Microsoft. Aquí esta coordinación se hace a través de convenios de colaboración o simple y sencillamente se utilizan ya sus herramientas para poder hacer precisiones más específicas. Usa sus propias herramientas y inclusive a veces los mismos científicos hacen una comparación de Microsoft versus Google, pero en fin, no es necesario competir, sino es unir fuerzas para poder llegar a algo tan importante como es la predicción de cualquier fenómeno meteorológico que se pueda tener, ya que ahora vivimos eventos meteorológicos extremos que a veces no pueden ser predichos. Por ejemplo, una simple lluvia se puede volver un evento meteorológico extremo si en un momento dado carga mucha lluvia que provoca inundaciones catastróficas o carga muchos vientos catastróficos o agarra mucha intensidad, como México, el caso de Poza Rica, que se esperaban lluvias, pero al final fueron lluvias catastróficas que no se esperaba que fueran. Tal vez si se hubiera aplicado para esa zona el modelo de inteligencia artificial, se podría ver con datos que se tienen, porque el río Cazones ya ha crecido en todas las historias 5 veces, que esos eventos repetitivos podían regresar en cualquier momento. Ok, entonces en este sentido, maestro, uno de los elementos importantes también es esta vinculación que se tiene entre la academia y el empresariado, ¿no? Faltaría conectar un poco más con el gobierno, en el sentido de que el gobierno pueda tener estas precisiones para poder atender de manera óptima y adecuada, pues digamos, toda esta información que se está ya prediciendo para poder hacer las acciones pertinentes. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Falta un Ujú. poco más que pues el gobierno se acerca un poco más a estas cosas y le invierta también a esto, ¿no? Porque no solamente es colgarse de lo que viene de las empresas, sino unir esfuerzos, como le decía, e invertir más en esto. Por ejemplo, ¿qué podría hacer el gobierno para ayudar? Pues poner más estaciones meteorológicas para tener mayor información de lo que sucede en el ámbito, no solo el gobierno de México, todos los gobiernos, pero sabemos que a nivel Latinoamérica hay falta de dinero prácticamente de los gobiernos para invertir a infraestructura meteorológica, es donde menos le dedican o le invierten los gobiernos, se olvidan de la meteorología en un momento dado. Perfecto, muchas gracias, maestro. Voy a dar continuidad a la maestra Evelyn Jiménez. Voy a tomar un poco de esto que nos está comentando el maestro Juan Vázquez y en este sentido de las alianzas o las vinculaciones, ¿a qué nos podemos comprometer como comunidad académica cuando decidimos trabajar con la inteligencia artificial como una aliada para enfrentar el cambio climático? Hola, Adelante, maestra Evelyn. Buenos días. muchas gracias por la apertura. Bueno, desde mi perspectiva como parte de la academia, es que cuando la comunidad académica decide trabajar con estas inteligencias artificiales como una aliada, yo lo veo así, es una aliada frente a este cambio climático, no estamos haciendo solo una elección tecnológica, también estamos asumiendo pues una postura ética, política y también pedagógica. Eh, Va a transformar definitivamente la forma en que investigamos, en que enseñamos y cómo nos vinculamos con la sociedad, ¿no? En primer lugar, yo creo que el compromiso que debemos, o más bien al compromiso el que nosotros, yo creo que estamos obligados, eh, primero es que nosotros reconozcamos que el cambio climático no solo es un problema ambiental, sino también es un fenómeno que es social, es estructural, también es histórico y tiene consecuencias que recaen de formas desiguales sobre ciertas comunidades que pueden ser más vulnerables, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las mujeres, las infancias, algunos pueblos originarios, personas migrantes, habitantes de zonas o que viven en zonas de alto riesgo, ¿no? Y trabajar con esas inteligencias artificiales justo implica eso, que nosotros podamos asumir que esta tecnología no es neutral, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las inteligencias artificiales generativas,
pues estos algoritmos aprenden, ¿no? No solamente de los datos que nosotros les aportamos, sino aprenden de nosotros y puede estar generando sesgos, ¿no? Estereotipos, que pueden ser sesgos históricos, coloniales, androcentristas, extractivistas incluso. Y por eso creo que el primer compromiso que nosotros tenemos o de vital importancia es que no debemos delegar esta responsabilidad moral a estos sistemas. Si bien son aliados, sigue siendo como nuestra decisión o nuestra ser críticos y fortalecer esa capacidad como seres humanos o como personas de tener esa última decisión. Y bueno, ¿qué significa para la academia todo esto, no? Uno es el compromiso con la ética y la transparencia, ¿no? Solo no utilizar a la IA solo como algo para cumplir, ¿no? Sino también tener esta postura crítica de para qué, para quién, a costa de qué o a costa de quién, ¿no? Debe pasar por filtros éticos antes de ser implementada en estos modelos climáticos, urbanos o sociales. Y sobre todo yo creo que deben de estar centrados en el área específica que nosotros queremos estudiar, ¿no? Porque si nosotros introducimos información de otros lugares, de otros espacios o de otro territorio, también creo que estamos sesgando mucho lo que está sucediendo en un área específica. Y también tener un compromiso con la justicia climática, ¿no? Eso no solamente, y esto creo que dialoga mucho con lo que nos comentaba el compañero sobre no solamente usamos a las inteligencias artificiales para modelar huracanes, sequías, incendios, sino también, y creo que lo fundamental es para proteger a quienes están en mayor riesgo. Se pueden diseñar evacuaciones eficientes, sistemas de alertas, proyectos de adaptación situados justamente en las comunidades que más lo necesitan. Y pues también a adoptar un compromiso con la educación crítica, que enseñemos a nuestras y nuestros estudiantes a usar la IA no como una caja mágica que da respuestas, ¿no? Sino que sea una herramienta que debe cuestionarse, que debe entrenarse con responsabilidad y entenderse desde su contexto social y ambiental. Y el compromiso con esta colaboración transdisciplinaria que yo creo que es fundamental y que actualmente es, yo creo que el reconocer otras, otras áreas que aportan a todos estos problemas ambientales, climáticos, sociales, eh, que estos problemas nunca se van a resolver desde una sola mirada o desde una sola disciplina, sino que cuando estamos usando IA también estamos obligados a trabajar juntas y juntos desde la ingeniería, el urbanismo, la sociología. Y justo eso, cuando empezamos a introducirnos en el área de de las inteligencias artificiales, pues nos damos cuenta de eso, ¿no? Inclusive hasta la propia inteligencia artificial a veces hasta nos da tips o nos va llevando por un camino que a lo mejor y no estábamos viendo, ¿no? Pero siempre con esta parte crítica como seres humanos. Gracias. Perfecto, pues muchas gracias. Yo aquí retomo 6 puntos específicos sobre los compromisos o lo que tiene que hacer la comunidad académica. Hablaba, maestra, en el primer tema de tener una visión o generar una visión sistémica sobre los eventos climáticos, ¿no? Donde el clima no solo sea visto como muy desde ese enfoque, sino también visto desde una perspectiva social, cultural, económica, etcétera. También ¿cómo se llama? Identificar este tema de la justicia climática, el tema de la ética y la transparencia en en todo el tema, me imagino, que de datos abiertos, de toda la información que debe estarse vertiendo en tiempo real o de manera oportuna. El tema también de la, ¿cómo se llama? De la vinculación transdisciplinaria y también los elementos que mencionaba al final sobre la coherencia en relación a la forma de formar académicamente a los alumnos en relación al uso de la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no?
y que no solo ¿cómo se llama? Se pueda sacar lo mejor de ella para todos los eventos. De manera muy particular, maestra Evelyn, ¿algún proyecto, alguna iniciativa que nos pueda compartir en breves minutos en relación a a cómo podemos abordar estas acciones? Bueno, por ejemplo, yo manejo mucho el tema de la ética, sobre todo el tema de el uso de las inteligencias artificiales. Y uno de los proyectos que a mí me interesa mucho, quizás no tiene que ver tanto con el cambio climático, pero sí con esta cuestión de los sesgos, en los estereotipos y toda la cuestión que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Sobre todo de los estudiantes. Yo creo que también se pueden introducir justamente dentro de estos proyectos la parte climática, ¿no? ¿Cómo podemos aportar? Por ahí nosotros ahorita estamos justamente en Voces Estratégicas, estamos abordando este tema con las Passive House. Son casas pasivas que están pensadas no solamente para las personas eh, de los 30 años, sino más bien para personas longevas, sobre todo hacia allá va México, ¿no? Hacia ser un país longevo. Y bueno, queremos hacer estas propuestas de casas adaptativas o que se vayan adaptando de acuerdo a la intergeneracional. ¿Cómo sería? A la intergeneración, como Intergeneracionalidad. sí, a la intergeneracionalidad. Ah, perfecto. Sí, también es muy importante, como decía el maestro Jesús, este tema de identificar las zonas, ¿no? Las zonas más vulnerables ante eventos climáticos para que también los asentamientos puedan ser completamente regulados y puedan ser seguros para las personas y las comunidades más vulnerables, como lo mencionaba en su participación, maestra. ¿Es Gracias. correcto? Ujú. Pues muchas Sí. gracias, maestra. Y voy a dar este paso a la participación de la licenciada Silvia Anavitarte. Y voy a seguir este hilo conductor, licenciada Silvia, para preguntarle, ¿por qué el mayor desafío climático es cultural y educativo? Gracias, Adrián, un gusto estar acá. Bueno, ¿por qué? Porque cuando hablamos de cambio climático, hablamos de tecnologías, hablamos de datos, de infraestructura, incluso hasta de políticas, pero lo que primero que debíamos poner sobre la mesa es el cambio más profundo y más difícil, que es el cultural. Siempre hablamos de lo que deberíamos hacer, debemos ser, hablar de sostenibilidad, hablamos de transición energética, de responsabilidad ambiental, pero cuando vemos la aplicabilidad de todo esto, entendemos que hay una brecha de tiempo importante entre lo dicho y lo efectivamente ejercido sobre estos temas. Y además porque sobre el tema específico hay que entender algo que lo comentaba recién Evelyn y un poquito antes Juan. eh, la IA transformó la manera en que nos relacionamos con la información por completo. Entonces, esto cambia la forma en la que transmitimos información y en lo que es mi área en particular, en cómo enseñamos y en cómo aprendemos. En ese sentido, para mí es imprescindible rediseñar, ¿sí?, las experiencias formativas, tanto académicas como informales, la transmisión de estos cuidados que se deben tener para digamos, una prevención del cambio climático, para una buena gestión ambiental. Eh, Tendríamos que incorporar metodologías activas, pensamiento sistémico respecto a este tema. Eh, Justamente la inteligencia artificial viene a potenciar esto en el sentido de permitirnos que los estudiantes y que la comunidad en general pueda de alguna manera tener una experiencia inmersiva de lo que esto significa. Cuento una experiencia muy chiquita que vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, dentro de la agencia donde yo trabajo, que es parte del Ministerio de Educación.
tenemos un centro de simuladores donde tenemos instalado el simulador de cambio climático del MIT. Y lo ponemos a disposición de toda la comunidad educativa y de toda la comunidad en general para poder experimentar vivencialmente cómo es este cambio climático o cómo cada variable dentro de lo que nosotros hacemos respecto de los cuidados o no cuidados y la información que tenemos, eh, la gente lo puede, digamos, experimentar en un entorno seguro, como decía Juan, o sea, poder ver qué impacto tiene una mayor emisión de dióxido de carbono, por ejemplo, o qué impacto podría tener alguna política específica de, no sé, reducción de uso de petroquímicos. Ahí ya voy a dejar que por ahí Juan nos pueda contar con mayor conocimiento sobre estos temas específicos, pero bueno, el transmitir la información eh, ya no es una cuestión pasiva, el estudiante ya no recibe la información como antes y hay que generar este tipo de cambio cultural atendiendo a las nuevas generaciones también, porque en definitiva son las que más van a ser afectadas por esto, ¿sí? Y yendo, digamos, a un punto que mencionaba Evelyn, yo creo que la inteligencia artificial es un potenciador de todo esto, siempre y cuando tengamos cuidado y tengamos conocimiento del aspecto ético, tengamos también cuidado de lo que se llama la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial, en el sentido de que tenemos que entender con qué se los alimenta, con qué se los entrena. Ella hablaba muy bien de todo el aspecto, bueno, de que el entrenamiento puede venir con información sesgada y eso impacta de lleno en algo que para mí es muy preocupante, que es el tema de la brecha de accesibilidad, ¿sí? La brecha en dos sentidos, no solo la accesibilidad eh, de la inteligencia artificial o la accesibilidad de las cuestiones que tienen que ver con herramientas informáticas, Internet, sino que además esa brecha de accesibilidad impacta directamente en la cuestión climática porque son esos, digamos, esos sectores los que más son vulnerados en la cuestión climática por la falta de información, por la falta de datos y de políticas aplicadas en esas áreas. ¿Sí? ¿Y por qué? A ver, hablaba Juan de la predicción de incendios, de la predicción de fenómenos climáticos importantes, pero también, digamos, este tipo de modelado que nos permite la inteligencia artificial nos puede ayudar en la gestión de residuos, en la gestión agricultura, en el monitoreo de biodiversidad, y eso vuelve a impactar en el cambio climático, en la transmisión energética y en la gestión ambiental, que son los tres ejes de esta charla, ¿sí? Y cuando hablamos de qué nos aporta la IA, yo creo que hay dos niveles. Uno ya lo mencionaron, que es el nivel operativo y de políticas públicas, que claramente en Latinoamérica no está muy desarrollado. Y en el nivel formativo es lo que comentaba antes. Tenemos que desde la base, eh, desde la academia y desde la formación informal, valga la redundancia, generar este tipo de contenidos, generar este tipo de concientización. Bueno, eh, un tema muy importante que no sé si a mí me quedó claro es que, bueno, paradójicamente de que la inteligencia artificial consume muchísimo recurso energético, es también una herramienta que nos permite
optimizar el uso energético. Pero ¿dónde está, digamos, el core del asunto? En que, como decía Evelyn, nosotros sepamos utilizarlo y nosotros sepamos generar la información y las consultas a la IA para que esto ocurra de una manera, eh, a ver, no solamente responsable, sino equitativa, ¿sí? Y un tema que para mí también tiene mucha importancia con respecto a esto, y decime, por favor, Adrián, si me estoy excediendo en el tiempo. Adelante, eh, adelante. Ujú. Gracias. Eh, es que tanto sea en cambio climático o en cualquier otra rama, digamos, de la industria o de, digamos, el devenir humano, la inteligencia artificial se va a, de alguna manera, integrar junto con nosotros, con los humanos, en todas las cadenas productivas, en todas las cadenas de enseñanza. Hay recientemente, digamos, la evolución de un paradigma que se llama Human in the Loop, con todos sus derivados, Human Over the Loop, Human in Command, que las empresas están utilizando como paradigmas de referencia para la contratación de talentos. ¿Sí? Y me estoy saliendo un poquito del tema del cambio climático, pero después ya voy a volver. ¿Por qué? Porque si adoptamos la inteligencia artificial de una manera, y vuelvo, ética, responsable, no sesgada, ¿sí? Si realmente nos convertimos en ciudadanos de la inteligencia artificial y no solamente usuarios, es donde es posible el cambio cultural que nos va a permitir mejorar nuestra, eh, digamos, ah, me perdí, digamos, Adelante, nuestra adelante. situación, ahí está, no me salía la palabra, Ujú. gracias, Sí. nuestra situación respecto del cambio climático y sobre todo la gestión ambiental, que es lo que, como decía Juan, todavía no, los gobiernos no están encarando. Así es. Me parece muy adecuado esta perspectiva que nos maneja Silvia, relacionado a 4 puntos importantes, ¿no? Que ya también lo ha manejado Juan, lo maneja también Evelyn. El tema de ver a la inteligencia artificial como algo sistémico, ¿no? No solo enfocarnos en los temas operativos y de política pública, sino también enfocarnos en los temas formativos, y formativos no solo desde el punto de vista de la formación oficial o formal, sino también de la formación informal, ¿no? Y Ujú. también el punto de ver también qué es lo que está pasando, cómo está impactando el uso de la inteligencia artificial en el consumo energético del mundo, ¿no? Ahora que tenemos más necesidad de centros de datos, ahora de supercomputadoras, etcétera. Y finalmente también este tema del paradigma sobre la especialización o el talento humano relacionado a estos temas de cambio climático y demás, que tengan una perspectiva sistémica de lo que implica el entorno, ¿no? Y creo que ahora sí que vamos hilando muy bien todo este tema, que es todo un abanico de posibilidades y de temáticas. Aquí Cuauhtémoc Jacobo dice que está muy a favor y muy de acuerdo de que se vean las diferentes actividades antropogénicas que tienen que ver con el cambio climático. José Rubio nos comenta que que efectivamente que el cambio climático es un cambio cultural y debe ser primordial adoptar nuevas costumbres y conciencias, ¿no? El cambio climático debe ser de adentro hacia afuera. Paralelo a esto es la tecnología como a conciliar en ambos. Y también Hilario González hace una observación muy importante, ¿no? De lo que mencionabas también, Silvia, relacionado a que muchas veces los que estamos, por ejemplo, en estos foros o los que tenemos acceso a la tecnología, ya sea por temas económicos, por temas políticos, incluso por temas de geografía que tenemos acceso en nuestras grandes ciudades, etcétera, pues somos los que estamos informados, ¿no? Los que podemos agarrar el móvil y ver qué es lo que va a pasar, cómo va a estar el clima el día de hoy, etcétera. Pero particularmente, como lo mencionaba Evelyn, las regiones más vulnerables o las comunidades más vulnerables no tienen este acceso tan primordial que tenemos nosotros
la información y al conocimiento, ¿no? Y también se tiene que hacer un esfuerzo muy plausible y muy fuerte en que esta información llegue a todos los ámbitos, ¿no? Y aquí también, como lo mencionabas, ¿cómo podemos empezar este tema de la formación o del campo formativo informal, ¿no? Porque muchas veces toda esta formación está en los círculos académicos, como es este caso, pero también tienen que llegar a los temas de la formación en organizaciones empresariales, en la propia familia, etcétera. Tal vez no desde una formación educativa académica, sino desde esta parte de la informalidad, para poder cumplir este ciclo de influencia que tiene el tema de cambio climático y que cada día nos afecta más a todos los habitantes o seres humanos de este planeta, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta primera participación, Silvia, y voy a dar paso a la maestra Andrea Fuchs, específicamente con un tema muy importante, pero que puede ser desconocido para muchos. Maestra Andrea, ¿qué es BIM? ¿Y qué relación tiene BIM con la inteligencia artificial y la sostenibilidad? Gracias, Adrián, y gracias, Carmen, por la invitación. Primero que nada, me encantan estos espacios donde podemos discutir temas con la mirada interdisciplinaria de todos, así que es un honor para mí, además porque amo México. Hace 10 años que viajo a algunos congresos de estudiantes de ingeniería civil, de ANEIC, de la Asociación de Estudiantes, entonces, bueno, conozco mucho la cultura y lo tengo como muy internalizado. Así que gracias por esta invitación. Muy buena pregunta, Adrián. Gracias por primero preguntar qué es BIM, porque mucha gente no sabe. BIM es Information Modeling, se conoce como modelado de edificios, pero hoy mutó a Business Information Management, que tiene que ver con el management de la información, de los datos, y no solamente de un edificio, sino de una ciudad o de terrenos o de territorios enteros. En realidad, lo que es BIM específicamente es un concepto y una metodología que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. De nuevo, es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. Y no es menor el orden en que se dice. Primero que nada, las personas. Si no ordenamos las personas, no hay proceso que los sostenga. Y si no ordenamos los procesos, no hay herramientas útiles si no están adentro de un proceso. Entonces es muy importante entender, ocuparnos primero de las personas, después de los procesos y por último de las herramientas. Y esto de que sea colaborativo y trazable es el secreto de toda la metodología. Si no es colaborativo, tampoco funciona. Si no es trazable el dato, tampoco funciona. Entonces, es muy importante entender, después de muchos años de expertise, y aparte porque todas las estadísticas lo muestran, es que en toda la trazabilidad del dato y de la comunicación está el secreto de que estas cosas funcionen. Entonces, muy importante que cuando incorporamos la inteligencia artificial, primero es en una base humana, de cultura. Después la base es de los procesos y por último vemos toda la trazabilidad del dato y qué colabora con qué y quién colabora con quién. Pero no hay ninguna metodología que no funcione sin esto. La relación con la inteligencia artificial es muy estrecha, es nueva, pero es estrecha porque es obviamente potenciar todo lo que se pueda potenciar en eficiencia. Justamente esto que decías, Adrián, de analizar grandes volúmenes de datos, esto es muy útil porque BIM tiene que ver con el dato y la trazabilidad de este dato, ya sea en la academia, en gobiernos, en un territorio, en una smart city, o en un edificio o en algo muy chiquitito, pero es la trazabilidad del dato para tomar información. Pero más que nada, no solamente tomar la información, sino la interpretación del dato. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Quién interpreta el dato? El ser humano. Nosotros podemos tener un montón de dashboards, podemos tener un montón de tableros de comando, podemos tener un montón de conexiones entre los datos. Sin la interpretación del humano ayudada por la inteligencia artificial es genial, digamos, pero sin la interpretación y el sentido común del ser humano, todo lo demás
son cosas muy interesantes que no están suficientemente conectadas. Entonces, siempre vuelvo al humano. Interpretación del dato por el ser humano, sentido común y criterio, que eso también se apalanca desde la academia, pero de nuevo, desde humanos que transmitan criterio y sentido común para interpretar datos que por supuesto son acompañados por inteligencia artificial. A mí la inteligencia artificial me gusta decir que es una inteligencia aumentada, porque aumenta la inteligencia del ser humano. De nuevo, volvemos a la inteligencia artificial usada por el humano. Y ahí es una inteligencia aumentada. Y esto no está dicho en ningún lugar, es por ahí una interpretación mía y que me encanta darle como un toque humano a la inteligencia artificial interpretada. Con respecto a la sostenibilidad, respondo de la otra parte de la pregunta, la sostenibilidad vista desde dos lugares. Lo sostenible, que digamos, como mirada verde, que es lo que nosotros en BIM lo llamamos 6D, que es la sexta dimensión, que es todo lo sostenible, que se puede ver todo, pero acá hay un montón de expertos, así que no me voy a meter eso. Y la sostenibilidad de cómo sostenemos estos procesos a lo largo del tiempo. Entonces, están mirados de los dos puntos. Desde el BIM, que es y Smart City, que es mi especialidad, digamos, lo sostenible tiene siempre que ver con los procesos y con los humanos mucho antes de las herramientas. Hay cientos de herramientas BIM friendly, pero de nuevo, primero, no quiero dejar pasar que sin ocuparnos de la cultura, no hay proceso y no hay herramienta que realmente valga la pena. Perfecto. Muchas gracias por esta, me encanta, y perdóname, pero si me permites, me quisiera también apropiar de esta expresión de la inteligencia artificial nos hace seres humanos más inteligentes, ¿no? Me gusta mucho esta razón que le das de humanismo. Yo también particularmente, no es mi ámbito de competencia, desconocía qué es la metodología BIM. Y aquí me gusta mucho este tema de primero las personas, luego los procesos, luego las herramientas para tener contextos colaborativos y que toda esta información pueda ser trazable, ¿no? Y en este sentido, ahorita me estaba acordando en cuanto hablabas, André, del tema. Yo ahorita vivo en la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, de la Ciudad de México, y estamos buscando también cambiarnos de casa. Y ahorita con tanta parte de los ciclones, etcétera, busqué en la inteligencia artificial cuál era la ciudad como más segura de México en relación a los eventos climáticos, etcétera. Y me arrojó, de tres herramientas diferentes, me arrojó que la ciudad más segura en México es la ciudad de Aguascalientes, porque es la ciudad donde menos posibilidad de terremotos, de inundaciones, de todo ese tipo de eventos, ¿no? Y creo que aquí podría ser muy bueno, y salvo tu mejor opinión como experta en este tema, ¿sería posible esta metodología BIM en estos temas de co-creación, que incluso también nos hablan mucho, nos escriben aquí también en el chat, María Montero, de la importancia de que la información pueda ser también co-creada? ¿Podría darse el tema donde esta metodología BIM también pueda ser unida con temas meteorológicos, ¿no? Porque al final del día, como seres humanos y como gente de familia, tenemos una pregunta muy focal, ¿no? Que ¿es segura mi casa? ¿Es segura mi hogar? Y muchas veces no solo nos referimos a los temas arquitectónicos, sino también a los temas climatológicos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Muy buena pregunta, ahora me dio ganas de ir a Aguascalientes. Primero que nada, sí, la respuesta es sí. En realidad, la metodología conecta todos los datos con cualquier sistema de información de datos para hacer simulaciones. Y esta es la parte increíble, digamos, que uno puede simular lo que quiera, desde un terremoto, un tema sísmico, de temas de carbono, de temas de movilidad de gente, en un caso de que haya una bomba, por ejemplo, como comportamiento humano, de temas de comportamiento humano para entender por dónde hacer temas de seguridad, para temas de evacuaciones. O sea, la metodología, lo más útil del dato y la interpretación del dato es que uno puede simular cualquier cosa. Con este tipo de simulaciones, uno puede evitar muchísimas cosas, desde una obra en construcción, que es un poco mi expertise, hasta temas de la ciudad macros. Esto de las simulaciones tiene que ver con qué hacer en caso de que pase algo, pero teniendo el dato muchísimo antes. De hecho, lo hacemos con aeropuertos.
tema de comportamiento humano, si hay un paquete raro, ¿para dónde huye la gente? Se va por las escaleras de incendio, la gente naturalmente, estamos diciendo, ¿no? No lo que debería hacer, sino lo que la gente hace, cómo se comporta. ¿Naturalmente va donde hay una luz o naturalmente va a donde están las salidas? Con ese tipo de datos de simulaciones uno vuelve a repensar la seguridad. Eso es un edificio, un aeropuerto y en una ciudad también. ¿Qué pasa en cualquier tipo de simulación de lo que querramos medir? La pregunta siempre es al revés cuando vamos con temas de gobierno, temas de ciudades. ¿Qué quieren entender? ¿Qué quieren medir? Una vez que uno entiende qué es lo que quieren controlar en el mejor de los sentidos, qué quieren simular, qué quieren controlar, qué quieren medir, con ese dato se toman decisiones a nivel gubernamental, a nivel aeropuerto, a nivel de un edificio, de un consorcio pequeñito, a nivel de un alcalde. O sea, la primera pregunta es qué se quiere medir, qué se quiere controlar, y una vez que uno tiene esa pregunta, uno ve qué sistema quiere simular y qué se quiere interpretar y qué datos se necesitan. Lo más importante acá es que el dato sea trazable, no solamente colaborativo y interoperable, o sea, que el dato pueda viajar con distintos software pagos, gratuitos. Eso también es muy importante. De hecho, cuando entramos a un municipio, lo primero que se ve es qué software tienen para entender un poco qué han decidido controlar. Pero antes de eso se ve cuáles son los técnicos, cuáles son los funcionarios públicos, qué línea tienen, temas culturales, se va viendo todo junto, temas culturales, temas de trazabilidad del dato, de software, de interoperabilidad, que esa es la palabra del momento en tecnología, por lo menos de la construcción en ciudades, que todo sea interoperable, porque si no, un dato que se hace con un software no se puede interpretar por otro software. Tiene que haber una interfaz entre todos los software, como con una línea, para poder justamente usar lo que ya hay, para poder incorporar cosas nuevas y cosas a futuro. Muchas gracias, Andrea, y me encanta esta parte porque también muchas veces creo que dejamos de usar la tecnología, no solo de inteligencia artificial, sino también la tecnología del cloud, ¿no? Por ejemplo, servicios en cloud como los de Amazon, como los de Google, también tienen ciertos repositorios de datos históricos y trazables a través de lo que ellos denominan datos compartidos, no son datos abiertos. Tienen su parte de datos abiertos, pero también tienen su parte de datos compartidos, donde estos datos compartidos son generados por instancias, por empresas, gobiernos, organizaciones, que son disponibles para elementos específicos, ¿no? Que pueden ser a gratuidad o pueden ser consumidos con un costo específico, pero aquí hablamos de también empezar a tomar estas ventanas de oportunidad para poder hacer esa conexión y esa colaboración, ¿no? Es buenísimo tu punto, Adrián, porque de hecho ayer se está casi firmado un entorno común de datos que sea gratuito desde España, que formamos parte de un espacio donde se van viendo las normas ISO, y está por salir un entorno común de datos. Esto va a cambiar la historia. Ya lo van a ver en mis redes, como fue ayer, todavía no alcancé a publicarlo, pero va a haber un entorno común de datos gratuito y esto también hace a la democratización del dato. Porque un municipio, un gobierno, una institución o una universidad que tiene que pagar y no tiene recursos para tener un entorno común de datos, que es definitivamente donde guardamos los datos para tomar decisiones, que empiecen a ser gratuitos, y esto va a ser histórico, digamos, está haciendo, va a hacer que se pueda democratizar el dato, democratizar la información dentro de una universidad, dentro de un gobierno, dentro de una empresa privada, pero esto van a poder tener acceso un montón de gente que antes no podía tener los recursos para pagar un entorno común de datos, y si nosotros no podemos tener seguridad del dato, es muy complejo de poder evolucionar. Esto ya lo van a ver en mis redes seguramente esta noche, para citar bien las fuentes y ser muy precisa en los datos de quienes están firmando todas estas cosas para que sea público. Va a ser complejo a nivel económico para las empresas que venden los entornos comunes de datos, pero bueno, vamos a tener que compatibilizar lo que es pago con lo que es gratuito, justamente para democratizar todas estas cosas y dar acceso a un montón de gente, así como decía Silvia o Evelyn. ¿Qué pasa cuando no hay internet? ¿Qué pasa cuando hay un entorno donde no es propicio para y que no todos tienen acceso? Bueno, esto empieza a achicar un poco la brecha.
Y esto Así hace es. que nosotros particularmente, que somos consultores, podamos trabajar con, por ejemplo, gobiernos o municipios muy chiquititos en cualquier parte del mundo que apenas tienen acceso a Internet y algunos no. Esto que haya muchas más cosas gratuitas hace que ellos también puedan empezar a formar parte de otros entornos que sí tienen acceso a este tipo de cosas. Esas son Así noticias es. buenísimas a nivel Ujú. mundial, que van a empezar a ver, se están empezando a ver hace poco y van a empezar a ver mucho más a futuro. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Con esto cerramos nuestro primer bloque de preguntas y específicamente me gustaría agradecer, ya tenemos ahorita 131 participantes, hemos llegado a tener hasta 135 y agradecemos también la participación de diferentes instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto Tecnológico de Colima, el Instituto de Estudios Superiores de Ecatepec, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Veracruzana, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad del Valle de México, el CECITI, la UNAM, TESE, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Corralito de Venezuela, el Instituto Tecnológico de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Celaya y la Universidad Autónoma del Estado de México, entre algunas de las instituciones de los participantes que están aquí con nosotros. Y pues bueno, Wow. cerrando este primer, pues, ronda de preguntas, pasamos a nuestra siguiente ronda, donde aquí seremos un poquito más puntuales. Cada uno de los panelistas tendrán 5 minutos para responder y me gustaría empezar con la participación de la doctora Evelyn Jiménez. De la maestra. Maestra, o Evelyn, perdón, ¿cómo podemos ayudar a que expertas y expertos vean a la inteligencia artificial no como una barrera, sino como una herramienta colaboradora en nuevas formas de analizar y enseñar sobre la crisis climática? Bueno, Adelante. para mí esta pregunta es muy importante porque justamente nosotros, existe como estas dos caras de la moneda, ¿no? Quienes tenemos esa apertura para introducirnos en estas nuevas inteligencias, pero también quienes aún se resisten, ¿no? Y esa resistencia yo creo que también es respetable, pero yo creo que inclusive Suiza ya sacó un libro acerca de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en las aulas, ¿no? Entonces, yo creo que esta inteligencia artificial en muchos espacios no solamente es tecnología, sino también, eh, más bien, esta resistencia no solamente tiene que ver con la parte tecnológica, sino también cómo aprendimos, ¿no? Cómo nos enseñaron y cómo resolvemos las cosas. Inclusive algunos sienten miedo de ser reemplazados, ¿no? Porque también esa es como una bandera que se les dice a muchas personas, ¿no? Y han sacado estos periódicos donde se hablan de que las ingenierías y que algunas profesiones van a desaparecer, ¿no? Y entonces se genera este miedo colectivo, miedo a perder la autoridad, que cambie completamente la forma en la que se está enseñando. Y yo considero que lo primero es que nosotros debemos aprender a cambiar esa narrativa de amenaza a colaboradora. La inteligencia artificial en sí no piensa por sí solo, ¿no? Se nutre de datos y también depende de quiénes la estamos usando, ¿no? Y cuando la presentamos como esta asistente, como esta posiblemente generadora de hipótesis o a lo mejor que nos ayuda a tener una visión un poco más amplia, pues deja de verse como esa enemiga y también se comienza a ver como un apoyo también para nosotros, ¿no? Como educadores, como ingenieros, como profesionistas. No sustituye para nada el conocimiento de nosotros como expertos, sino es una extensión de esa capacidad humana de análisis, ¿no? Inclusive, eh, ¿cómo decirlo? No es que alguien venga ahorita y diga, ay, bueno, voy a analizar todos estos datos, porque pues necesitamos cierto conocimiento, ¿no? Y yo creo que quienes conocemos nuestras áreas de expertise, pues sabemos hacia dónde queremos que la inteligencia artificial vaya, ¿no? ¿Qué datos queremos? ¿Qué datos queremos analizar o extraer de esta inteligencia artificial? Eh, y otra cosa muy interesante es que debemos integrarla en la enseñanza, no debemos prohibirla, ¿no?
Inclusive ya los nuevos smartphones ya no es como una elección de utilizarla o no, ya inclusive ya vienen adaptadas, ¿no? Con las inteligencias artificiales y de alguna manera nos van introduciendo, aunque algunos aún no quieran, pues a usarlas. Y cómo podemos utilizarlas para comparar resultados, analizar sesgos, evaluar escenarios y en lugar de luchar contra esta tecnología, pues podemos empezar a dialogar con ella, ¿no? A ver, qué podemos extraer de esta inteligencia artificial, ¿no? De qué datos la nutrimos y qué es lo que nos está entregando como resultados. Y pues también, de acuerdo a esto, pues enseñar con ética a quienes vienen detrás de nosotros, ¿no? A estas nuevas generaciones que ya los niños hoy por hoy ya saben incluso hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Y pues bueno, usarla con conciencia ambiental, con conciencia ética y con conciencia social. Por ahí había un comentario muy interesante acerca de que cuando utilizamos justo las inteligencias artificiales también estamos contaminando, ¿no? O sea, existen el uso de los recursos como el agua, la energía, los consumibles, pues también se genera esta contaminación, ¿no? Entonces también desde esa perspectiva, pues analizar cuándo sí y cuándo no es necesaria esta inteligencia artificial, ¿no? Cuestiones quizás banales, pues yo creo que ahí estamos nosotros eh, aportando a que se generen estas, ¿cómo decirlo? Am, a, a- a seguir contaminando al planeta, ¿no? Entonces, yo creo que hay contradicciones. Perfecto, me quedo con esta parte que mencionabas, Evelyn, sobre continuar con una visión sistémica, pero sobre todo con esta palabra que mencionaste dos veces o tres veces, que es la del sesgo, ¿no? Que en inteligencia artificial hay dos elementos que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? El sesgo, como tú bien lo mencionas, hacia dónde queremos que vaya la aplicación o el agente de inteligencia artificial que estamos identificando, y uno que no hemos mencionado como tal, pero son las alucinaciones, ¿no? Todos estos errores que están saliendo de la inteligencia artificial relacionadas con el sesgo al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Como lo mencionaba también aquí uno de nuestros participantes, particularmente Eduardo Gutiérrez, que decía que efectivamente estamos analizando una parte muy específica del cambio climático, pero que nos hace falta también abarcar otro gran entorno, como es el aspecto del uso de los recursos, el agua, la energía, con los consumibles, la contaminación, etcétera, ¿no? Entonces también este elemento del sesgo es algo prioritario que debemos de estar analizando cuando estamos utilizando este tema de la inteligencia artificial. Y relacionado a esto, quiero preguntar a Silvia, ¿por qué la brecha del acceso de los recursos informáticos, Internet e inteligencia artificial, Silvia, es tan crítica en este tema? Bueno, justamente por un poco lo que mencionaba Evelyn y hablábamos antes, justamente quienes tienen menos acceso a menos conectividad, menos recursos informáticos, computadoras, celulares, tienen menos oportunidad también de formación y de ser ciudadanos de la inteligencia artificial, como mencionaba antes. Voy a hacer un paréntesis para explicar qué quiero decir con esto. Cada vez que nosotros interactuamos con la inteligencia artificial y le hacemos una consulta o le ingestamos alguna información, la seguimos entrenando. Cada vez que nosotros le decimos a una inteligencia artificial que la respuesta que nos dio nos agrada o no nos agrada, la seguimos entrenando. Entonces, ser conscientes de esa ciudadanía o de esa, digamos, ser partícipes de la co-creación de la inteligencia artificial, tiene su parte en lo que hablaba Evelyn y que mencionamos también, en cómo se sesga la información que la inteligencia artificial después utiliza para devolvernos sus respuestas, ¿sí? Vos mencionaste el tema de las alucinaciones, eso tiene mucho que ver justamente con
lo que le falta saber a la inteligencia artificial. Y muchas veces está vinculado justamente a cuestiones culturales de distintos segmentos de la población que al no tener acceso no pueden informar y, digamos, incorporar a la inteligencia artificial su cultura, su idiosincrasia, su forma de pensar, y por eso después se habla de que la inteligencia artificial es blanca, occidental y, digamos, y del norte, porque, bueno, porque justamente tiene mucha mayor información que surge de esas áreas, de esos segmentos de la población, ¿sí? Y también, volviendo al tema de cambio ambiental, tenemos menos posibilidad de incorporar datos ambientales. De hecho, todos los modelos que mencionó Juan están básicamente, digamos, entrenados con información de modelos del hemisferio norte. Y corregime, Juan, por favor, si yo me estoy equivocando. Con lo cual se hace difícil por ahí, digamos, tener tanta precisión cuando se quieren modelar cuestiones que ocurren en el hemisferio sur respecto del, digamos, de la meteorología y del cambio climático. Por eso, digamos, esto me parece que es un círculo perverso, o sea, cuanto menos acceso tenemos, menos posibilidad tenemos de corregir este sesgo, de mitigar estas alucinaciones y bueno, menos herramientas vamos a tener para adaptarnos, ¿ok? Les paso algunos datos, si me van a permitir que los lea. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el 34% de la población mundial carece de acceso básico a Internet. En América Latina, la brecha entre zonas urbanas y rurales supera el 40%. En África subsahariana, solo el 26% de la población tiene conexión estable. Y la mayoría de los modelos climáticos, como decía antes, están entrenados con información del hemisferio norte. Todo esto, ¿sí?, contribuye al sesgo del que hablaba Evelyn. Por eso la brecha es tan importante mitigarla, tratando de tener este acceso a la información, más que acceso, digamos, a poder incorporar esta información en la enorme base de datos que es la inteligencia artificial. En definitiva, la inteligencia artificial generativa, como la conocemos hoy, es el compendio de toda la información que fue entrenada, con la que fue entrenada, ¿sí? Y cuando faltan datos, como yo le digo muchas veces a los chicos en la facultad o en el centro, si nosotros entrenamos una inteligencia artificial con todas las caras de todos los humanos, pero nos olvidamos de los asiáticos, jamás va a poder generar la cara de un japonés. Y esto nos está pasando, ¿sí?, con la brecha tan importante que estamos padeciendo. Les quería comentar, digamos, así como Andrea contó una primicia, nosotros de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial justamente trabajamos dentro de lo que es el área del país para achicar esta brecha, para poder acercar la información y el uso de la inteligencia artificial, la conectividad a las zonas rurales de nuestro país. Este tipo de iniciativas que estamos llevando a cabo desde una fundación privada debería ser política de Estado para que esto realmente sea efectivo. Vi, si me disculpan, recién una pregunta en el chat que me pareció sumamente importante. Juan Antonio dice, en educación los docentes deben desaprender para reaprender, para apropiarse del uso de la inteligencia artificial generativa y generar nuevos modelos de enseñanza. Totalmente de acuerdo. O sea, los docentes venimos con una forma de trabajar que ya antes de la inclusión de la inteligencia artificial se venía a desestructurar con la irrupción de las metodologías activas de enseñanza, aprendizaje basado en proyectos, en problemas, gamificación.
Lo bueno de la inteligencia artificial generativa, y ahí le doy, digamos, la derecha, es que la inteligencia artificial generativa nos permite realmente poder aplicar estas metodologías activas, que son las que deberíamos adoptar en todos los ámbitos educativos, para poder sí transformar la forma en que enseñamos y aprendemos, y a partir de ahí, bueno, todo lo demás que tiene que ver con el cambio cultural que estábamos hablando. Perfecto, muchas gracias Silvia. Me quedo con esta parte de tu participación con el tema de la necesidad imperante de acotar la brecha digital en relación al cambio y la gestión climática y la transición energética, ¿no? Yo creo que es un elemento primordial en este sentido. Y me gustaría también dar, en función de que ya también me lo hilaste, dar la palabra a Juan Ernesto para que nos hable un poco sobre la importancia de la inteligencia artificial en la meteorología. Y para cerrar al final este rubro de preguntas, a Andrea, preguntarle en su expertise y desde su perspectiva, por qué es importante también la inteligencia artificial en Smart Cities. Entonces, Juan Ernesto, te cedo la palabra. Muchas gracias. Claro que sí, pues definitivamente, pues la inteligencia artificial, pues lógicamente nos va a permitir adelantarnos a los tiempos, sobre todo de preparación de los eventos meteorológicos extremos. En este caso, lo que más nos preocupa son los huracanes prácticamente, ¿no? Y ante ello, pues es muy importante saber un pronóstico más exacto, lo más exacto posible en la zona de impacto donde va a dar este posible ciclón. La inteligencia artificial nos está indicando ahora un acortamiento en la distancia en donde va a impactar un posible ciclón, y eso nos va a permitir definitivamente tomar las previsiones de alertas tempranas, sobre todo, que es donde se ha estado fallando últimamente en algunas zonas del mundo. Si hay a veces se critica, vamos a poner el ejemplo de DIM para la península de Yucatán, cuando venía DIM hasta que se acercara a Jamaica a 3 días de distancia, se podía saber con precisión del 60% dónde iba a impactar, y se sabía que ya iba a impactar realmente en la parte sur de la península de Yucatán. Pero había la duda que si había un cambio de última hora, se podría alzar norte y impactar el norte de la península, y en ese momento se paralizó toda la península de Yucatán. Con la inteligencia artificial podemos determinar con mayor exactitud una zona de impacto y no paralizar grandes zonas, sino en vez de paralizarlas, tomar una previsión de que podría acercarse el huracán, tomen preparativos previos, pero no paralicen actividades. Eso va en fin de la economía de la región prácticamente, para que no se vea tan afectada en un momento dado y no asustar a más gente, que es lo que a veces se crea una psicosis con la llegada de eventos meteorológicos. También la inteligencia artificial ha estado ayudando mucho en la posible formación de los famosos windbursts o tormentas muy locales severas que se dan con las temporadas de lluvias en determinadas zonas. Si hay ciertos parámetros en exceso, como en el caso exceso de vapor y humedad que se ha formado en determinadas zonas, y también la posible formación de un determinado tipo de nube de tormenta que podría dar lugar a un resquebrajamiento de una celda de tormenta severa, y poder avisar que las lluvias que van a caer en tal momento van a ser severas en determinadas zonas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La predicción es lo principal, ayuda que está dando estas inteligencias artificiales con los modelos que están manejando. Coincido con la maestra con la maestra Silvia, que dijo que sí, efectivamente, en el hemisferio norte hay más información y se está manejando más la inteligencia artificial. En el hemisferio sur, desgraciadamente, hay menos información, solamente la zona de Australia y la zona de África, Madagascar, son las zonas que son afectadas por huracanes.
pero Australia sí tiene información, pero África no tiene información. La parte este de África ya carecemos de ciertas zonas con información para poder alimentar estos modelos matemáticos que necesitan grandes informaciones de lo que ha pasado y de lo que está pasando al momento para poder alimentar estos modelos muy rápidos. También coincido con la maestra Evelyn en que la inteligencia artificial, los meteorólogos ya grandecitos, eh, están, tienen cierta resistencia a aceptar que la inteligencia artificial va a ganar a los modelos clásicos como son el modelo americano, el europeo, el británico. No lo deben de ver así, deben de verlo como una herramienta aliada para apoyar esos modelos matemáticos, porque si lo ven como un contrincante, lógicamente va a haber un rechazo de esta persona y estas personas no podemos prescindir de los meteorólogos de años de dedicarse a ello, porque ellos tienen el conocimiento, pues prácticamente de los comportamientos de los posibles ciclos que puedan regresar en un momento dado, y ante esos ciclos que a veces regresan de 25, 5 años, 50 años, podemos alimentar mejor los modelos que ayudan a prevenir prácticamente los impactos de los posibles ciclones en determinadas zonas. Por ejemplo, acá en la península de Yucatán hay mucha confianza de que ya no van a regresar los ciclones tropicales, porque ya pasaron 23 años de la afectación de uno grande. Y eso sería un error pensar en ello prácticamente. Y ahí sí la inteligencia artificial podría ayudar mucho a decirnos en un momento dado determinado ciclón sí va a afectar o no va a afectar a la península de Yucatán con 15 días de antelación prácticamente, ¿no? Aunque la preparación Así es. debe ser siempre, cada año, en todas las zonas del mundo que siempre han sido afectadas por ciclones, aunque hayan pasado mucho tiempo, es necesario reforzar estas partes con la Muchas, inteligencia artificial y debemos empezar, ya de hecho ya se empezó en la, como que decía, no me acuerdo quién de las maestras dijo, en los niños, ellos ya tienen sus Alexas, tienen sus programas en el teléfono donde le preguntan tal cosa y el teléfono le contesta con una voz. Entonces, en todas las generaciones y en las generaciones de las licenciaturas, sobre todo porque ya en los posgrados ya se maneja esto, pero en las licenciaturas enseñar a los jóvenes de que pueda haber algo que ayude a predecir muchas situaciones, muchos escenarios, como decía la maestra, creo que la maestra Andrea se hablaba de escenarios posibles que puedan darse ante alguna situación a nivel no solo de ingeniería, sino a nivel de muchos aspectos en un posible comportamiento, porque al final los beneficiados van a ser las muchas. poblaciones prácticamente. La población es la que va a salir beneficiada. Entonces, tirar por la borda algo nuevo que nos está ayudando grandemente sería un error muy grave, sobre todo ahora Muchas cuando la gracias. maestra, creo que fue la maestra Silvia que preguntó cómo va el consumo energético, va horrible, va terrible. Y el nivel de 1.5 grados Celsius que se esperaba alcanzar en el 2040, ya estamos a décimas de alcanzarlo con 1.46 en este momento, 1.42, y lo vamos a alcanzar seguramente en el 2030, mucho antes, y eso va a provocar, al menos a nivel de eventos meteorológicos, la atmósfera se torne mucho más agresiva contra el ser humano, y ahí vamos a necesitar lógicamente más de modelos matemáticos más precisos, y eso nos está dando la pauta la inteligencia artificial que se está aplicando para ello. Y no solo eso, hay que Maestro recordar Juan, que todo, ¿le sí, dígame, puedo, ajá, le puedo pedir 30 segundos para cerrar su participación, por favor? claro que sí. Nada más para cerrar, le iba yo a decir que las afectaciones por eventos extremos es contra todo. Estructuras, suelos, casas, hasta las ruinas. Perfecto. Todo es afectado por esto y podemos aplicar la inteligencia artificial para poder predecir qué tanto Muchas se ha gracias. afectado con esto que está sucediendo en el cambio climático a nivel mundial. Muchas gracias, Juan. Y finalmente, ya para cerrar nuestro panel, Andrea, ¿puedes complementarnos con este tema de cómo la inteligencia artificial desde tu perspectiva está asociada con el tema de las ciudades inteligentes o Smart Cities? Tienes 5 minutos. Gracias, Adrián.
A ver, acá hay algo muy importante de aclarar, es que ¿qué es una Smart City? Porque apenas llegamos a un gobierno o a un municipio o a una ciudad, lo primero que me dicen, así como bajito, es, tenemos, tenemos inteligencia en semáforos, tenemos contadores de autos en las esquinas, tenemos camaritas en las calles. Y eso no es una Smart City, eso es una Automatic City. Automatizar con tecnología cosas en una ciudad simplemente logra una ciudad automática. ¿Qué hace la diferencia a una Smart City? Que la gente sea smart, que las decisiones sean smart. Eso sí, para tomar decisiones inteligentes necesitamos gente que mire datos. Entonces, la inteligencia pasa por las personas. De nuevo, el foco en lo humano, no en lo tecnológico. La lectura de la tecnología por un ser humano. Entonces, volvemos simplemente al concepto. Una Smart City es una ciudad que está basada en las personas con mirada humana, mirando los datos y analizando los datos con la tecnología y ahí sí, necesitamos máxima tecnología, lo máximo que existe en tecnología para que pueda darnos datos para que un ser humano lo lea. Pero el que tiene que ser inteligente no es la ciudad, es la persona que toma la decisión. O sea, necesitamos alcaldes y gente en gobierno inteligente, técnicos inteligentes y vecinos inteligentes que puedan entender la ética de las decisiones y la inteligencia de las decisiones tomadas por un ser humano. De nuevo, información con el humano en el centro. Perfecto. Muchas gracias, André. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Con esto damos conclusión al panel para poder terminar en nuestros tiempos. Y aquí a mí nada más me queda pues, hacer una frase de cierre, que a mí lo que me queda claro, sin ser un experto en el tema y gracias a las participaciones de nuestros panelistas, es que la inteligencia artificial en el ámbito del cambio y gestión climática, así como en la transición energética, debe verse desde un punto de vista sistémico, donde hay elementos importantes y el elemento primordial, como lo han visto nuestros panelistas, es el tema de lo humano, ¿no? De no perder la condición humana sobre estos temas, de que puede haber mucha tecnología, puede haber mucha eficiencia operativa, pero siempre tenemos que tener la orientación hacia la perspectiva humana del uso de la tecnología de información en este sentido y particularmente de la inteligencia artificial. Pues no me queda más que agradecerles a nuestros panelistas, también a todos los participantes, que también se nos unió la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Universidad de Rosario Nacional de Rosario Castellanos. Agradezco a todos nuestros participantes, agradezco a los panelistas y voy a ceder la palabra a la doctora Carmen para que nos dé las palabras de cierre de este evento. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, muchas felicidades, Adrián, por la moderación, muchas felicidades también a nuestros panelistas por todo eso que nos han compartido, que la verdad, pues creo que han ustedes visto gran participación, comentarios de todos los colegas de las instituciones, muchas instituciones que se interesaron en este tema, que también pues les felicitan por todo esto que han ustedes pues de una manera tan generosa compartido con todos nosotros. Creo que la verdad es que estas jornadas y estos paneles, nosotros decimos que es algo que nos sirve para detonar. O sea, realmente nos quedamos con muchas líneas de charlas abiertas sobre las cuales podemos seguir trabajando y profundizando y eso pues nos lo da las personas que nos visitan, que nos van diciendo, oye, pues creo que es importante abordar este tema. Creemos que esto lo debemos también de seguir profundizando y sobre eso han ido todas estos temas de las jornadas, sobre lo que nuestros colegas que nos acompañan nos van sugiriendo. Así que pues estamos muy contentos, muy agradecidos, nuevamente agradecidos aquí. Estuvo también CIAPEM acompañándonos, el maestro Netzer Díaz, que es el director de CIAPEM. Así que pues agradecidos de verdad y pues yo
Antes del panel estaba pues recordando, ¿no? Cómo empezamos en febrero, todas las participaciones que han habido y me siento muy contenta, muy agradecida sobre todo con todos los que se han unido a esta iniciativa que ha servido de mucho, como alguien decía por allá, o sea, nos sirve para ir llevando estos temas a los líderes de las organizaciones, no solo de nuestras instituciones de educación superior, y que ellos puedan ir bajando también estos temas, ¿no? Y tomando acciones sobre todo. Y bueno, pues no me queda más que cerrar estas jornadas a las 12:30 en punto y de verdad muy agradecidos. Les haremos llegar sus constancias de participación y también a todos los que nos acompañan, acuérdense de registrar su asistencia y para que les podamos también hacer llegar las constancias de acuerdo a todas las horas que nos acompañaron. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muy contenta y muy agradecida también con todo el equipo del grupo de inteligencia artificial, que son maravillosos y que siempre, bueno, pues logramos sacar adelante todas estas actividades. Muchas gracias. Lindísimo espacio, muchísimas gracias por la invitación, un beso enorme desde acá. Y de verdad, felicitaciones por el espacio. Muchas gracias, Adrián. Moderación impecable para hilar Gracias. perfiles tan distintos como tenemos. Muchas gracias, un gusto y seguimos ahí en contacto y también nos acompañó la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, todos por Muchas gracias a escucharnos. todos. Muchas gracias por la Muchas invitación. gracias. Gracias por la gracias. invitación y espero que no se hayan asustado con lo de meteorología. Hasta luego, Felicidades. cuídense Muchas Chao, mucho. gracias. bye. Gracias.